En realidad, cosas que ustedes ya saben. Procne y Filomela, que tenemos que, nada, hacer un par de, ¿cómo decirlo?, ajustecitos muy cortos de cositas que están ahí. Y un caso, bueno, por supuesto Medea, que tiene, como ya saben, el mismo mi tema, y un caso que pasó en la Argentina, el caso de Adriana Cruz. ¿Se acuerdan de Adriana Cruz? Sí. Bueno, a ver, contame. Una mujer de clase alta de country, nacida en Brasil, que ahogó al hijo en una pileta para vengarse del marido. Bien. O aparentemente para vengarse del marido. Aparentemente. Bueno, vamos a leer qué dice acá. Esto, si lo quieren encontrar en internet, se llama Nosotras parimos, nosotras decidimos, la actualización del mito de Medea en Adriana Cruz. Bueno, y dice así. Él tiene como diferentes, son cortitos, apartados cortos, por eso digo de leerlo porque es fácil. Medea, la noticia consterna a la audiencia. Algunos se rasgan las vestiduras, otros imploran, todos acusan, desde el juez hasta las implicadas en el hecho. Porque esto fue muy sintomático del caso Adriana Cruz. Ustedes saben, de hecho el texto lo dice, hay algo que se llama indubio pro reo en el mundo contemporáneo. ¿Qué es el indubio pro reo? Es una garantía judicial que todas tenemos. No sé, sería esto de ser inocente hasta que se demuestra lo contrario. Exactamente, ser inocente hasta que se demuestra lo contrario. En el caso de Adriana Cruz, ni bien se comete el hecho, los jueces salen a declarar en los medios. Ya directamente, o sea, como se ahorraron el juicio. Una mujer extranjera, brasilera, radicada en Argentina desde hace 16 años, de mediana edad, clase alta y guapa, se autoinculpa frente a las cámaras de televisión sobre el asesinato de sus hijos de 6 años, cuando la fuerza policial la saca esposada de su casa country de barrio privado. Para cagar a su padre, dice en cámara. ¿Por dónde empezar a desovillar la bola de horror que se nos arroja con total virulencia a la cara? Norita Dalmazo y María Marta García Belsunce, solo por recordar dos de las más renombradas en los últimos tiempos, nos traen a la mente la brutal paradoja de la mujer ateniense del siglo V. ¿Cuál es la brutal paradoja de la mujer ateniense del siglo V? Ustedes ya la saben. Sí, que mientras eran ciudadanas tenían menos libertades, o mientras más derechos tenían menos libertades. Mientras más derechos civiles, menos libertades individuales. Individuales. Cuantas más garantías, menos libertades individuales. Y entonces dice el texto, aquello que más las incluye en la sociedad, más libertades te restan. Adriana Cruz también vive en una casa country de un barrio privado. Mientras las mujeres atenienses, las únicas que parían ciudadanos atenienses, como dijo la congresista chilena Ena von Baer, las mujeres prestan el cuerpo, sabían, ¿no? En el debate por el derecho al aborto, esta congresista Ena von Baer dijo esto: las mujeres prestan el cuerpo, que es lo que dice Sócrates acerca de las mujeres. Como dijo la congresista chilena Ena von Baer, las mujeres prestan el cuerpo al niño que viene al mundo a nacer. Vivían en un estado de seclusión total. Para las clases bajas y las mujeres no atenienses, ¿quiénes son las clases bajas y las mujeres no atenienses? Compuestas por... extranjeras, pueden ser etairas. ¿Qué más? Las esclavas. ¿Qué más? Si una es mujer y no ateniense, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, ¿qué otras funciones sociales puede cumplir? Ser concubina. Muy bien, Balaque. ¿Qué más? Balaque. Y después toda esta figura porné, que no Porné. es esclava. Puede o no ser esclava, lo que es prostituta. ¿Y cuál es la diferencia con la etaira? Que es de mayor categoría la etaira. Y me imagino también... El que no trabaja en un burdel. Y la parte artística y demás, ¿no? Las etairas en general están muy formadas. Bueno. Y las porné trabajan en general esclavizadas en un burdel. Bien. El confinamiento debe haber sido difícil, ya sea por falta de esclavos, o sea, para las mujeres de clases bajas y las mujeres no atenienses. El confinamiento debe haber sido difícil, ya sea por falta de esclavos que realicen las tareas de la afuera, ir de compras, por ejemplo,
ya sea por falta de guardián encargado de mantenerla protegida, nexo con el exterior. Estas mujeres se manejaban solas. En la era post-Bloomberg, ¿se acuerdan de Bloomberg? Sí. ¿Te acuerdas de Bloomberg? Sí, más o menos. Germán, muy cuenta, chica. ¿quién es Bloomberg? Sí, El ingeniero, Sí. que después Después salió de- que en realidad se ponía un título que Me encanta. no había sido Yo soy académico. ingeniera silvestre. Claro, tal cual. Claro, bueno. Fue esa persona que lideró todas las manifestaciones fascistas en reclamo de mayor seguridad a partir de la muerte de su hijo. Bien, en la era post-Bloomberg, ¿qué estará pensando la clase media que desea progresar al referirse a la inseguridad? Eurípides logra que su tragedia Medea, su segunda obra, se presente en el año 431 a.C. En aquella oportunidad, su tragedia no ganó la competencia, quedó en tercer puesto, una constante que se repetirá a lo largo de su carrera, consuelo paradójico para el tragediógrafo, más popular y famoso hoy en día. Si tenemos en cuenta que la tradición manuscrita de transmisión de textos antiguos lo benefició con la gracia de conservarle más textos que Esquilo y Sófocles. El resto de los dramaturgos ni sobrevivió. Es decir, dentro de los tragediógrafos, Eurípides es el gran perdedor de los concursos de tragedia, pero es el más afín al gusto contemporáneo y es el que tenemos más tragedias conservadas. Después están Esquilo y Sófocles, y después del resto, que había más, no sabemos nada, no se conservó nada. El mito de Medea, cuyo nombre aparece documentado en la Teogonía de Hesíodo, surge en el marco del ciclo de héroes de Jasón. ¿Qué es el ciclo de héroes? La mitología puede estar organizada por ciclos. A veces los ciclos refieren a un lugar, como por ejemplo el ciclo tebano, Edipo, el ciclo de Troya, que es la Ilíada, o por héroes. Es decir, hay héroes que son como sagas de héroes, narraciones de aventuras que siguen las peripecias de un personaje, como en este caso. El héroe Jasón, su esposo, a quien conoce y de quien se enamora cuando éste viaja a su país, la Cólquide, a robar el vellocino de oro. Según el historiador Pausanias, sus hijos fueron lapidados hasta la muerte por los habitantes de Corinto como castigo porque Medea asesina a la novia princesa con la que desposará a su marido, Glauce. El motivo del asesinato de los niños, o mitema, parece haber sido incorporado por contaminación con el mito de Procne y Filomela. Bien. Procne y Filomela son dos hermanas griegas. La primera es obligada a casarse con Tereo, un bárbaro aliado de su padre, como poco más que botín de guerra. Tereo, ya lo habíamos visto, no es griego, es de Tracia, que es la zona oriental. Tracia está anexado, ¿no? Después forma parte de Grecia, pero históricamente ni culturalmente lo es. Vive desde ese casamiento en tierra lejana, pero no puede olvidar a su hermana, a quien quiere profundamente. Entonces acá ya tenemos dos elementos que nosotras habíamos visto. ¿Cuáles son? El amor con la hermana. Muy bien. Y- Que está invisibilizado usualmente por el segundo elemento. ¿Cuál? La prohibición de... No. ¿No? Bueno, sí, la prohibición del Era- incesto que funda la cultura y que produce ¿qué? La exogamia y el tráfico de las El tráfico. mujeres. Es decir, que la mujer se use como moneda de intercambio. Pero además hay otro dato que está tanto en Medea como acá en Procne. La princesa tiene alto valor. O sea, por eso no se puede reinar Sí. sin ella. Ruega a su marido que la traiga, o sea, él accede y trae a Filomela, nombre que significa ruiseñor en griego. Pero antes de que ellas se reencuentren, Tereo la viola y para que no hable le corta la lengua y le entrega un telar, dispositivo por definición de sometimiento de las mujeres en la antigüedad, para que ocupe la mente y las manos mientras lo espera entre violación y violación. Procne queda convencida de que su hermana fallece en el viaje. Filomela teje el acontecimiento y lo hace llegar a la reina Procne, quien descifra la tela, medio privilegiado del relato. Rescata a su hermana y juntas planean la venganza. Cuando de repente, o fatalidad del destino, Itis, el hijo pequeño, producto de la relación entre Procne y Tereo, ingresa a la escena. Y su madre no duda, como Romina Tejerina,
ve la cara del padre, el violador. Mate cocina a Itis y lo sirve en una cena especialmente preparada para Tereo, que gustoso devora el manjar. Tejer, la sabiduría femenina al servicio del oikos, el hogar, de donde saldrá nuestra palabra economía, la ley del hogar. Nomos es ley, palabra, etc. La tela tejida, el regalo de bodas con el que Medea comienza a destruirlo todo, porque ya saben que Medea le entrega a Glauce un manto. Exactamente. El tejido de Aracne, denunciando a los olímpicos y sus vejaciones contra el de Palas Atenea, diosa civilizatoria que regala a los varones el telar para mantener ocupadas en las casas a las mujeres ansiosas. Demóstenes, este apartado se llama La Confesión, Demóstenes, y una cita de Demóstenes. Tenemos etairas para nuestros placeres, concubinas para servirnos, esposas para nuestra descendencia. O sea, Demóstenes hace la división de para qué sirve cada mujer. Tales de Mileto, a través del relato de Diógenes de Laercio en Vidas de Filósofos. Y es una cita de Diógenes de Laercio citando a Tales de Mileto. Tales es el matemático, el del teorema, el teorema de Tales. ¿Qué dice Tales? Le voy a cantar. Agradezco a los dioses por haber nacido humano y no animal, varón y no mujer, griego y no bárbaro. Es decir, lo animal, lo mujer y lo bárbaro están en el mismo sector opuesto a lo que es lo humano, que es decir, el varón. Humano, ¿cómo se dice en griego? Antropos. Es decir, que cuando hablamos de antropocentrismo no estamos incluidas. Estamos hablando de varones, ya lo decía Tales. Humano. Entonces, lo humano, lo varón y lo griego, la nacionalidad, están del mismo lugar. Medea y todas las filicidas engloban simultáneamente tres características definitorias de lo execrable: feminidad, animalidad, barbarismo. El caos que ellas encarnan trastoca el orden heteronatural del parentesco propio de la masculinidad hegemónica que representa Jasón y todo padre. Jasón necesita a sus hijos para asegurarse la descendencia, son los hijos varones los que transmiten hoy los apellidos. Y ayer los encargados del culto a los ancestros. Con el asesinato, Medea pone fin a su estirpe y se asegura que nunca más nadie entregue a su hija en matrimonio para que Jasón vuelva a reproducirse. ¿Quién casaría a su hija con Jasón estando Medea con vida? Medea no es castigada en el mito. Por el contrario, escapa con los cuerpos de sus hijos en el carro de su tío el Sol y luego se casa con el rey Egeo, con quien volverá a parir. Medea aniquila el ámbito doméstico que es propio de la mujer y resiste el papel de pura reproductora del linaje de su esposo, respuesta reactiva a la exclusión-seclusión de las mujeres en Atenas en el siglo V. Ella transgrede la noción misma de la moral imperante como reacción a la opresión y a la humillación recibida. Objetivamente, su matanza no es mayor ni peor que la del héroe épico promedio. De hecho, su violencia es asistemática y privada. Es decir, que Medea, que es transmitida en la actualidad como el gran ejemplo de la mala madre, la mala mujer, la madre desnaturalizada, filicida, en realidad, en términos antiguos, asesina muchísimo menos gente, muchísimo menos niños que Ulises. Que ya les había contado que hay ánforas donde Ulises tiene por las patas agarrado a Ostianante, que es el hijo muy chiquito, 1 año y medio, 2, un bebé, de Héctor, y mata al abuelo, a Príamo, que es el rey de Troya, usando a Ostianante como bat de béisbol. En la antigüedad clásica, donde las espartanas hacían volar por el monte Taygeto a los hijos deformes, donde los niños podían ser expuestos, abandonados en las calles sin más por sus padres, donde solo las mujeres tenían control absoluto sobre la reproducción y la aparición de la prole, y el aborto llegaba hasta el momento de parir, donde una parturienta podía elegir, en complicidad con quienes la asistiesen, en ese trance o sola, si el bebé vivía o no, que una madre asesine un hijo no era motivo para que nadie se rasgue las vestiduras. El instinto maternal, mito de la modernidad y pilar fundamental donde se asienta hoy el heterocapitalismo, al fin y al cabo, si parir y ser madre fuera tan divino, no habría 42% de abortos sobre nacimientos totales al año. Es muchísimo. En el mundo antiguo, los hijos que solo son del padre cargan con las culpas de los progenitores.
generación tras generación. La raza tebana, descendientes de Layo, así lo demuestra. De Edipo a Antígona ninguno queda en pie, el único crimen lo cometió el abuelito, que no tiene mejor idea que violar las leyes de hospitalidad y abusar del hijo de su anfitrión. En el mito grecolatino las culpas se castigan, la ley es divina. Trabalenguas mítico, Clitemnestra mata a su esposo y su hijo Orestes debe vengar la sangre, su sangre derramada. Hijo pródigo y ejemplar, atrapado en la tragedia de tener que matar a su madre para vengar a su padre, a su vez asesino de su hermana Ifigenia. O sea, el padre asesino de su hermana Ifigenia. Solo el milagro, entre comillas, porque no hay milagros en el mundo antiguo, pero solo el milagro divino lo salvará luego de la venganza de las Euménides, que castigan los crímenes de sangre por el asesinato de su propia madre. Es decir, están estas divinidades preolímpicas, creo que nunca hemos hablado de ellas, que son 3, que se las llama Euménides. Euménides es un nombre eufemístico. En realidad son las erinias, son las furias. Euménides es como decir las bienvenidas. Eumenos es buen día. Por lo menos en el griego antiguo. Entonces, ¿Medusa y las hermanas? ¿Cómo? ¿Eran Medusa? No, esas son las gorgonas. Ah. Siempre hay 3. Después están las moiras, que también son 3. Porque 3 es un número místico. Por eso la Santísima Trinidad. Es un número. Y de hecho, en las religiones orientales, que yo siempre digo que no sé nada, las divinidades tienen 3 representaciones. Ahora no me acuerdo, pero ¿cómo es este señor? Después están, los 3 Reyes Magos, como para seguir con esa Son línea. siempre 3. Tal cual. Son siempre 3. Krishna es, no sé, son 2 más. Siempre son uno y los 2 avatares, 2 manifestaciones físicas. Por eso hay un Zeus hospitalario. No es diferente al Zeus olímpico. Es una de las manifestaciones, son los avatares. Bueno, pero estas, las erinias, que los griegos le dicen Euménides porque les daba mucho cagazo decirles con el nombre, son preolímpicas, o sea, previo a la organización estatal de ciertos dioses, como aparatos ideológicos del Estado para controlar a la población, y de lo que se encargan es de vengar los crímenes de sangre, es decir, matar a alguna persona de tu familia era vengado por las erinias. En el caso de Clitemnestra, que ya algo hemos visto, se produce una paradoja que solo se resuelve con un deus ex machina, es decir, no tiene una solución, entre comillas, natural en el texto, porque Orestes, para vengar a su padre, tiene que matar a su madre. Entonces, por un lado, si no venga a su padre, está en problemas, si mata a su madre, está en problemas. Entonces, efectivamente, las erinias vienen a buscarlo para cobrarse el crimen. ¿Quién lo salva? Palas. Y ahí dicen que empieza el patriarcado, con esa, o sea, queda fundada la base, ¿entendés? Como, bueno, si matás a tu vieja para vengar a tu viejo, no está tan mal. O sea, las erinias van a ser una excepción. Las erinias, ¿cómo decirles? No razonan, son autómatas en ese sentido. Mataste y tenés que pagar el crimen, fin. O sea, no es el juicio y castigo de nuestro mundo, ¿entendés? Que anda viendo pruebas, evidencia, doloso, culposo. Es un mundo premoral, el mundo antiguo. Es decir, vos mataste a tu vieja, no importa que fue por una buena causa. Adiós. Chao. Bueno, justamente en la Orestíada, que es de Esquilo, se caracteriza porque tiene ese final donde a Orestes lo salvan de las Euménides. Insistimos en esto, Medea no es castigada por los dioses porque no comete ningún crimen. Por el contrario, su acción le ahorra a sus vástagos una condena en vida, lavando las manchas que sus padres adquirieron. Por eso los dioses no accionan contra ella. Medea sabe que la vida futura de sus hijos no será vida. Casado Jasón nuevamente, y ella lejos con esos progenitores, como toda prosapia, esos hijos ya están muertos. Si los hijos son del Estado, a través del padre, si la madre cede su cuerpo cual receptáculo y lo presta para que la vida se reproduzca, matar a esos hijos casi podría ser pensado como un aborto retrospectivo, un acto de empoderamiento de la mujer, una apropiación del poder, y nosotras podríamos agregar una desobediencia al orden. Sí, un acto contra el Estado mismo. Contra el Estado mismo.
Hay una trampa en Medea, ya vamos a llegar. Una trampa que a mí sí, o sea, sí, hasta ahí estamos de acuerdo, completamente. La trampa, lo adelanto un poquito, igual ahora lo vamos a leer, la trampa en Medea es que Medea no quiere matar a sus hijos. ¿Entendés? O sea, no solamente para salvarlos de lo que podría llegar a venir si Jasón tiene otros hijos, salvarlos de su calidad de ciudadanos de segunda, salvarlos de que en realidad ya están condenados en vidas porque los hijos heredan los crímenes de los padres, salvarlos de que ella no los puede proteger, los tiene que matar, estamos de acuerdo, pero ella no los quiere matar, los quiere vivos. De hecho, si ustedes leen Medea, cosa que les recomiendo muchísimo, porque es un texto maravilloso, Medea duda 4 veces en escena de si los mata o no los mata, los mata o no los mata, y dialoga consigo misma dudando. O sea, Medea nunca duda, o sea, por eso Eurípides pone la duda de Medea 4 veces en escena, porque Medea nunca titubea, o sea, no titubea un minuto cuando tiene que hacer puré a su hermano, después la venganza contra la familia de Jasón para recuperar el reino de Jasón, o sea, jamás duda. Acá sí. Que lo que hace Eurípides es para asentar eso. Para producir, si querés mi opinión, yo creo que para producir una cierta simpatía por Medea. ¿Me entendés? Una simpatía en el sentido de una empatía, lo que nosotros llamamos una empatía. O sea, tratar de entender qué es lo que le está pasando a Medea. Lo contrario de lo que pasó con la mujer esta de brasilera que decía en cámara como, o sea, que no, como que seguían la misma, ¿entendés? Y los periodistas y nadie podía entender cómo los jueces que esta mujer estaba tan segura de lo que hizo y no parecía mostrar arrepentimiento. Tal cual. Claro. Medea no muestra arrepentimiento, lo que pasa es que queda atrapada en la lógica que ella sale a contestar. Bueno, no lo adelanto, ahora lo vamos a ver, porque es reactiva. Claro. Y la reacción es el escalón hacia la acción, pero no es el lugar de la acción. Si vos no transformás la reacción en acción, quedás atrapada en el resentimiento y no fugás de la lógica que le están proponiendo. Medea pelea con Jasón en los mismos términos que Jasón le propone. Por supuesto lo hace puré, ella es más poderosa que Jasón, o sea, le está mostrando a Jasón, o sea, vos querés que pelee en tu ring, dale. Yo soy el macho acá. Eso le está diciendo Medea. Lo que no logra es fugar y llevarse lo que ella se quiere llevar desde el primer momento, ella se quiere llevar a sus hijos. Eso es lo que quiere. O sea, Medea en realidad no encuentra una manera de demostrarle a Jasón que esos hijos son de ella. Cosa que el Estado le niega y que Jasón le niega. O sea, que le niega el poder cívico, político y que le niega el poder religioso. Eso es lo que no logra. Bueno, el siglo de Pericles. Pericles, pese a tener una esposa ateniense, como correspondía a un hombre de su posición, pasó una buena parte de su vida adulta, 20 años, junto a la hetaira Aspasia de Mileto, con quien tuvo un hijo. En el año 451 sanciona una ley que suprime la ciudadanía de los hijos que las mujeres extranjeras tuvieran con ciudadanos atenienses. De ahora en más, para ser ateniense hay que nacer de padre y madre atenienses. 20 años después, para cuando Medea llega a escena, el público de Atenas sabe perfectamente bien que la pretendida situación de igualdad prometida por Jasón de los hijos de una extranjera con respecto a otros nacidos de una madre griega es una mentira. Jasón, una vez más, la está usando y especula qué le conviene a él. Entonces, ¿qué quiere decir esto de sabe perfectamente bien que la pretendida situación de igualdad prometida por Jasón? ¿Qué es lo que habíamos visto? Que en realidad toda la literatura del mundo antiguo, pero especialmente la tragedia ateniense, lo que hace es tomar el mundo mítico, pero contarlo con categorías institucionales del momento de fijación del texto o de aparición del texto en escena, en este caso. En el caso de la tragedia, como modo de dialogar de una manera indirecta, elíptica, con la coyuntura social. Es como, por supuesto, seguimos en la misma línea, lo opuesto de lo que hacen nuestros aparatos semióticos. Nuestros aparatos semióticos, por eso nosotros vivimos en el mundo de la moral, y a mí me agarra caspa cada vez que alguien dice moral, y cada vez que va hacia el mundo de la moral y pensamos en esos términos, porque el mundo de la moral, justamente como es directo, es vertical, es juez, nunca va a poder
impartir justicia. Justamente, o sea, la idea del juez es opuesta a la justicia. Este mundo, que es un mundo premoral, no está intentando impartir justicia mediante la tragedia, está intentando hacerte pensar. Para pensar, para producir pensamiento, hay que detener el juicio moral. Para detener el juicio moral, hay que no juzgar a Medea. Hay que entender qué es lo que está pasando con la ley que vota Pericles, que promulga Pericles. No la vota él, la vota el pueblo, pero la promulga él. Bueno, y acá habla de una película que yo recomiendo que vean, creo que ya les dije, y no la deben haber visto, que se llama, una película clásica, se llama La decisión de Sophie. ¿La vieron? No. Oh, película. Pero por lo que dice ahí, no sé si la voy a ver tampoco. La decisión de Sophie. Vela, vela, maravillosa. Bueno, acá la cuenta. La spoilea, ¿eh? Qué pena. Véanla, pero... Pero en el mundo clásico todo el mundo iba a ver las cosas, ya sabíamos que los hijos de Medea morían. O sea, la gracia es cómo se disponen los materiales y por eso forma parte del contenido la forma, justamente, el modo en el que se despliega algo es el contenido y no lo que cuenta. Lo que cuenta siempre lo mismo, ¿qué va a contar? Es siempre lo mismo, de Homero para acá siempre estamos contando más o menos lo mismo. Una madre con un niño y una niña, el nene con más de 10 máximo, el nene con 10 máximo, la nena 4, tal vez. Los tres esperan para ser subidos a un tren que los llevará a un campo de concentración, un tren común, un destino común, una fosa común. Fatal el destino que le lleva a esa madre hermosa a tener que lidiar con el sadismo de un oficial de alto rango de la SS. El milico le dice que le cree cuando ella alega a suplicante que no es judía, que es un error, que es alemana, que no deberían estar ahí. Como le cree, le permite elegir a uno de sus 2 hijos. Ella no puede, no quiere elegir, se niega a hacer lo que le piden, se ofrece a ella misma como víctima, se sacrificaría por sus hijos, pide por favor que los salve, que ella toma su lugar. El nazi da una orden y un soldado comienza a retirar de las manos de la mujer a los niños. Entonces la madre, presa de la desesperación, grita. ¿Qué grita? Que le den al nene. Le dejen al nene. Llévense a la niña, déjenme al varón. Risa. Tremendo. Porque ella sobrevive. Obviamente se llevan a los 2. No recuerdo cómo termina la escena y no me he atrevido nunca a volver a ver esa película que tan profunda impresión forjó en mí. Ni recuerdo dudas si entonces dejaron al niño, si prosiguieron llevándose a los 2. Lo cierto es que Sophie sobrevive a sus hijos después de terminada la guerra y debe vivir con su decisión el resto de su vida. Y casualmente elige al varón. ¿Por qué este ejemplo? ¿Por qué esta película? En relación a Medea y lo que dije recién, de la reactividad. Calculo, lo que puedo llegar a pensar es que en ese mundo también el varón, el hijo varón siempre era el más importante, o sea, era el que seguía. Ese es nuestro mundo. Sigue siendo, el hijo varón sigue siendo el más importante. Si tiene un hermano varón lo saben. Es el que transmite el linaje. No es por eso. ¿Qué hace Sophie? ¿Cuál es el error de Sophie? Ceder. ¿Por qué? Porque... No por la elección. Juega en su mundo. Eso. No por la elección, no porque haya dicho... Este o aquel, rojo claro, o negro. no por eso, digo, para quitar eso de... lo obvio de que termina eligiendo al varón y no a la mujer. Sino que elige en ese sentido, ¿no? Como que de la decisión. ¿Y quién la lleva a elegir? Bueno, en ese caso... La representación de ese estado fascista por el miembro de la SS. Exactamente, entonces, para oponerse a un sádico, no hay que entrar en el juego del sádico. Claro. Así de corto. O sea, cuando entras en el juego, siempre vas a perder. Así seas más poderosa que el sádico. Eso es lo que le pasa a Medea. Medea entra en el juego de Jasón y le demuestra que ella es más. Ella es más que Jasón. Está clarísimo, pero entra en el juego de Jasón. Porque de hecho lo dice el texto. Jasón dice, no, los nenes se quedan. Ella dice, muestra la herida, lo tenemos. Eso es lo que dice el texto. O sea, y Sophie entra de la misma manera tomando una No hay decisión. salida. O sea, como
un axioma de la crítica literaria moderna es no reescribir el texto. O sea, el texto es lo que está ahí. Vos no lo podés reescribir y pensar qué hubiera hecho. Eso no es crítica literaria. Eso en todo caso es ficción literaria. Puedes ir y volver a escribir. Ahora, si una está en esa coyuntura, ¿qué podría haber hecho? Matarse con los niños. ¿Entendés? Arrojarse los 3 al tren. Chao. No hay solución. O sea, no hay nada que hacer. O sea, ya entró en el juego de que le propusieron estos. Ella podría haber hecho con un costo pesadísimo. Yo no digo que no, pero la gran Bartleby, una máquina célibe, yo no voy a elegir. Yo no voy a elegir. Listo. Sí, que ahí cuando comentabas lo de Medea, es también pensar en términos estratégicos, ¿no? Es decir, ir a la guerra, ¿no? O pensar en términos estratégicos otra salida que no sea ir a la guerra en función de pensar en esa decisión. Es decir, Medea o Sophie como entran en la guerra, claro, ¿no? Cuando quizás se podría pensar formas estratégicas de no ir a la guerra. Claro. ¿Por qué no hay que ir a la guerra? Está perfecto, ¿por qué no? Es un punto clave para el feminismo. ¿Por qué no hay que ir a la guerra? Porque es avalar los mecanismos que tiene el otro de... Porque es el mundo del varón. Claro. No hay que ir a la guerra. Ahí perdemos siempre. Lo que pasa No, es que en general... La conquista de la igualdad no es parecernos a los varones. La conquista de la igualdad es que ellos se parezcan a nosotras. Claro. Que ellas estén desposeídos de lo que nosotras estamos desposeídas. Porque esa desposesión está muy bien. Está bien, Claro, de estar desposeída de la guerra. lo que pasa es que una No tiene... ser milica, Claro. ¿entendés? Está muy bien. Sí. Deberíamos habernos quedado ahí. La guerra no es la lucha antifeudal, ¿eh? La guerra es el milico. Sí, La lucha antifeudal es la pueblada. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de no defenderse. No. Estamos hablando de la guerra. ¿Qué es esto? Es ir a la guerra. Medea Claro. se mete en la guerra. Lo que pasa es que uno lo tiene incorporado como mecanismo de acción, ya no te das cuenta, como que eso forma parte de tu subjetividad de alguna manera y tu reacción es entrar en el juego del otro, tipo tu primera reacción sin pensar es le hago lo mismo, tipo le contesto. Bueno, a mí me pasó hoy me- con un tipo en la calle que me gritó algo y yo le dije, sí, tu vieja, no sé qué, y después dije, no, estoy haciendo lo mismo, encima le dije a la madre, cualquiera. ¿Entendés? Como que la primera reacción es hacer lo mismo que hacen, y después dije, no, o sea, no. No, hay que encontrar otra manera. Y la Bueno, entonces, seguimos con la decisión de Sophie. ¿Qué significa ocupar el mismo verbo para un hijo o dos que para una casa o un coche? ¿No? El verbo tener. Somos nuestros propios hijos en perpetua posesión como botín de guerra por el poder de progenitores dementes dentro de un régimen de opresión. ¿Cuál es el precio que se paga por la autonomía radical sobre nuestros cuerpos cuando en vez de unas líneas de fuga bien por fuera de las lógicas de la heterosexualidad como régimen político, se reactiva y reacciona contra ese poder? Que esto es la hipótesis de lo que a mí me parece que le pasa a Medea. Yo los parí, yo los mato, parece gritarnos Medea a todas las filicidas, bajo cuyo arquetipo hoy somos leídas. Ella es poderosa, desestima la lógica falocéntrica de Jasón, se eleva por encima de él y como una divinidad furiosa, lo castiga, lo obliga a vivir muerto, a no tener quien lo honre posteriormente, le demuestra que él es completamente impotente para impedirle que se lleve a sus hijos. Medea le demuestra que ella tiene el poder e intenta con el asesinato de sus hijos recuperar la virginidad perdida y volver al viejo orden perdido, el de su tierra natal, donde empezaron los asesinatos y las traiciones por amor a Jasón, porque esto está todo en el texto, es la manera a la que ella se refiere. Medea apunta más allá de la posibilidad que surge cuando se encuentran los límites de las políticas de la representación. Se apropia del último recurso que le resta, el último bastión para ejercer la autonomía y la soberanía, pero por dentro de las lógicas que Jasón delimita, no él, sino el régimen que él encarna. Ella retira de la mano del control paterno sin duda a sus hijos, pero es incapaz, ¿quién podría hacerlo?, de trazar unas líneas por fuera de esas lógicas totalitarias que el varón tiene sobre la disposición de estas vidas, de todas las vidas, incluso la de ella misma. Una trayectoria que le permita conservar a sus hijos tal como ella le expresa a Jasón. Autonomía, falacia del pensamiento que siempre se construye dentro de un orden dado por un sujeto, efecto irrestricto y privilegiado del poder que se empodera. La tragedia no puede ser reescrita, banal pensar que podría haber hecho ella y todas. Sin embargo, Medea nos alerta. Es menester construir líneas de fuga, devenires por fuera del poder heteronormativo.
Eris, la discordia, no es invitada a las bodas de Zeus, que Zeus planifica para Tetis, con Peleo, quien invitaría a la discordia a una fiesta feliz. En venganza, esta diosa trama un plan. Crea un concurso de belleza, las divinidades también son femeninas y superficiales, para la más hermosa de todas. Palas Atenea, Hera y Afrodita compiten. Paris Alejandro, el troyano hermano de Héctor, es el juez. El premio, una manzana. Pese a lo que vulgarmente suele creerse, no gana la más bella, sino la más astuta. Afrodita es la única que comprende a su juez y oferta lo que es necesario. A Paris no le interesan ni las guerras ni los territorios, no le interesa la gloria de la masculinidad hegemónica griega en lo más mínimo. Afrodita le ofrece la vida de placeres con la mortal más hermosa del mundo. Paris no lo duda y le dictamina que el galardón le corresponde a ella, la diosa del amor. Hay un problema en la ejecución de la promesa. La mortal más hermosa ya tiene un dueño. Helena entonces es sustraída de las manos de su marido y llevada a la cama de Paris, desencadenando la guerra de Troya, que dura casi 10 años y termina con la caída de la ciudad sitiada. Y acá tenemos que hacer una salvedad que ustedes ya saben. ¿Cuáles? 2 cosas que ya saben de este hecho. La importancia de Helena en cuanto al poder que representaba Helena. Muy bien, ¿y qué más? Esa es una. Y que no la matan. Después, Antes. Que hay versiones, como por ejemplo en Safo, donde parece ser que a Helena también le pareció muy bien irse con Paris. Obvio, Paris era lindo, Menelao no. Bueno. Y también que Paris está hablando Helena, o sea, como que también parecería ser que decide eso, y también le dice, bueno, te dejo nuestras hijas, nuestros hijos. Que en realidad no son de ella. Claro. Entonces se los deja. Por este doble juego que siempre hace la literatura antigua, que toma. La literatura antigua hace con la mitología lo que la ciencia ficción hace con el mundo contemporáneo. Si ustedes leen ciencia ficción, la ciencia ficción distópica no está hablando de otros mundos, está hablando de este. Lo hace de manera diferida. O sea, no están hablando de un mundo que no existe, están hablando del hoy. Solo que la manera que utilizan es un recurso elíptico diferido, por eso es una distopía. Pero no es que no existe ese mundo, es nuestro mundo, solo que lo pone en otro escenario. ¿Para qué? Para que te sea más fácil la identificación, en parte porque les gusta el género, les gusta escribir así, y también porque eso permite una suerte de identificación que no lo vas a rechazar. Es como si vos pudieras verlo de una cierta... Pudieras identificarte a distancia. La épica produce mucha distancia, en el sentido de que los helenos saben que ellos no son los héroes épicos. La tragedia produce mucha cercanía, pero siempre es una cercanía, es una identificación. Digo, es como si el hombre griego, el Aner, el varón griego, dijera, bueno, si Edipo se equivoca, ¿por qué yo no? ¿Entendés? Como, bueno, todos somos falibles, un poco así, como si dijera eso. Entonces, como somos todos falibles, me tengo que acechar. Me tengo que autogobernar mejor, porque si no, mira lo que pasa, bla, 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 bla. O somos todos iguales, fíjate, como produce una introspección, un mecanismo introspectivo. Si fuera y se lo dijera, porque vos bajara línea, le escribiera un panfleto, no funcionaría. Funciona porque hay esa elipsis, ese poder diferido. Bueno, desde entonces las mujeres estamos sometidas al dispositivo de subjetivación más potente que se haya creado jamás, y como valijas somos llevadas de una casa de un varón a otro, sin dilación, permanentemente enamoradas. Amor, una enfermedad, pasión desenfrenada, vulnerabilidad absoluta, del latín vulnus, herida o tajo, con la que se subjetiva a las mujeres, especialmente a las jóvenes, para dejarse arrastrar hacia la muerte. Para el juez, y ahora vuelve, indubio pro reo, para el juez, la mujer, y cita, se valió de la indefensión de la víctima para provocarle la muerte. Detalló una fuente judicial al diario La Nación, o sea, antes de que se dictamine, dijo eso. Entre comillas, ¿lo mataste para vengarte de tu marido?, preguntó el periodista de televisión cuando la sacaban. Sí, fue la respuesta contundente de Adriana Cruz. Para cagarlo. Cita. Psicópata, manipulador, mentiroso, pintó en las paredes de la habitación con baño en suite, donde dentro del jacuzzi ahogó a su hijo.
Un mensaje para su hija mayor decía que se tenía que salvar, que se independice, que tenía que ser, cita, ella misma. No se ha detectado, cita, ninguna patología psiquiátrica de base, fin de cita, en la mujer, razón que lleva al fiscal Heredia a pensar que, cita, estaba en su sano juicio en el momento de cometer lo que cometió, fin de cita. La voz del periodista agrega, cita, la madre no mostró arrepentimiento. Cuando esperamos encontrarnos con una mujer vulnerable, escuchen lo que dice, vean las imágenes, fue muy impactante porque vos esperás encontrarte con una mujer quebrada, arrepentida, pero me encontré con una persona resentida que está más bien enceguecida por el odio a su ex marido que por el crimen que cometió. Nos encontramos con una mujer fría que no estaba quebrada por la situación. ¿Cómo se llama esto que dice el periodista? ¿Qué está haciendo ahí el periodista? Nos esperaba, impactante las imágenes, vos te esperás encontrarte con una mujer quebrada, arrepentida, ¿cómo se llama? ¿Como un estereotipo? Se llama indignación. Está indignado. Está Sí, indignado por eso porque la declara- señora no cumple con sus expectativas. Son del periodista, las tuyas también son tuyas, ¿eh? Es así, la indignación no es una amiga. No es amiga la indignación no resuelve nada, lo único que... Las expectativas son siempre una cagada. Nec espe, nec metu. Cuanto menos expectativas, mejor. O sea, vivir sin expectativas es más bien difícil, pero tener expectativas sobre las personas que uno no conoce o sobre... Esto es una... ¿Qué sabe este tipo si no estaba quebrada por dentro y esto es un mecanismo defensivo? ¿Qué sabe si esta no es la manera de ella de quebrarse? O sea, él piensa que es como... Tenía una amiga que decía, los hombres saben que hay una mujer si hay olor a tuco, ¿entendés? Claro, los hombres piensan que las mujeres venimos con olor a tuco de que estamos cocinando todo el día. Entonces cuando viene una que tiene olor a otra cosa, puta. ¿Entendés? Como el primer insulto. No, qué sé yo, no todas, algunas hablemos a puta. Sí. Eso también es ser mujer. Como, hay olor de mujer a tuco, hay olor de mujer a puta, y además somos todas mujeres y a veces somos putas con tuco, ¿entendés? Como, pero esas son las expectativas del señor, que piensa que estar arrepentida o quebrada. Sí, o que todas las fuera. mujeres son ese estereotipo de amo mis hijos y cómo podría ser una cosa así. ¿No? Cuando hay padres que violan y matan a las hijas 2x3 y no está esa indignación de cómo le hizo eso a un hijo. O sea, cuando está esa indignación no tiene esto que dice acá la pericia o el fiscal, ninguna patología psiquiátrica de base, que en los hechos cometidos contra Lucía Pérez se habla de actos aberrantes inhumanos, que es otra manera de decir psicópata. Actos aberrantes inhumanos, claro, que es lo que esta no tiene. Claro. Bueno, te reduce la condena tener esto, ¿eh? Sí. Medio tramposiento. ¿Cómo logramos salir del mundo de lo animal? O sea, porque en algún momento se ve que las mujeres logramos salir del mundo donde nos metió Tales nos metió en ese mundo, donde está lo que no es griego, lo que es animal, o sea, lo bárbaro, lo animal y obviamente las mujeres. Las tres cosas que no son lo que se. Bueno, mediante la igualdad. Bueno, nos dejó en este lugar que es peor. Cuando nosotras cometemos actos aberrantes, supuestamente inhumanos, no, los nuestros no son los de ellos. A ver, no hay que ser perito de nada para darse cuenta que muy bien no estaba Adriana Cruz. ¿Entendés? No, lógico. Como, no hace falta ser perito, como, sí. Es evidente. Sí. Es evidente que estaba un poco fuera de sí. Como, mirá, así nomás te lo digo, a ojo de buen cubero. Bueno, madre ejemplar. Maru Botana es la más famosa de las reposteras de la Argentina. Horneando tortas forjó un imperio. Rubia, hermosa, siempre joven, de rulito, simpática, alegre, parió 8 hijos del mismo padre. Creo que ahora vamos por más, ¿eh? Pero texto es viejo, creo que después tuvo 2 más, son como 10, uno murió. En el 2008, no, acá ya se había muerto. En el 2008, uno de sus hijos muere a los 6 meses del síndrome de muerte súbita. Eso es una cita. Mientras Maru, que, cita, siempre exhibió su devoción por la maternidad, fin de cita, y vivía cada cita con mayor felicidad, cada uno con mayor felicidad, fin de cita, esquiaba en el lujoso resort Las Leñas. El pequeño bebé Facundo estaba a cargo de la abuela, hablando de la precarización de los trabajos no pagos, como las tareas por amor.
Maru expresó en una nota a la revista Pronto, abrecita, siento que nací para ser mamá. La maternidad viene incorporada a mí de manera natural. Está en mi ADN. Lo dijo, ¿no? ¿Te pensás que no lo dijo? Lo dijo. Está en mi ADN. Para mí, tener una familia numerosa no es demasiado trabajo. Ser madre no me quitó mis espacios. Jamás cambiaría una hora de spa por un tiempo de juego con mis hijos. Yo elegí esta vida y soy feliz así. Bueno, claro, tiene abuela, tiene de una cocinera, puede tener 4 o 5 babysitters. Va al spa, o sea, lo que cambia es el spa, eso nos puede decir todo, eso ya nos dice todo. No, además que no puede decirlo cuando se le murió el pibe. No me vengas con la moral acá a mi casa, yo amo el spa, si alguien me quiere pagar miles de sesiones en spa, yo voy chocha. Chocha, hay que pagarlo, el spa. hay que pagarlo. Y bueno, ella tiene con qué pagarlo, Bueno, ese no es el evidentemente. problema, ¿entendés? Que vaya al spa, ese no es el problema. Es que no cambia, para mí el problema es que no cambia el spa por estar con sus hijos. No, para mí eso es un grave problema. Está diciendo que es una pelotudez porque dice eso y se le murió el pibe cuando se fue a andar en No, el igual esquí. eso no es al mismo tiempo, esto está sacado de contexto. Antes eso. Lo dijo antes, Claro, porque claro. nació para ser mamá. La mata el archivo. Es una de las tantas afirmaciones que respaldan el estilo de vida de Maru, quien hasta el nacimiento de Facundo vivió embarazada más de la mitad de los últimos 8 años. Ay, por favor. Claro. Maru Botana, gracias al séquito de esclavas que abnegadamente y por dinero también, como tantas otras de su misma clase social, por ejemplo, Juanita Viale, le ayudan a no sobrecargarse con los engorros de la maternidad, permanecer bellas, parir 8 hijos, que otras criarán y cuidarán, tener 4 locales de un servicio de catering para una ciudad de 5 millones de habitantes y un programa de televisión, escribir libros de cocina y tener sexo con su marido, si un conrulo de su dorada cabellera se aje. Otras menos perfectas y menos asistidas, entramos en crisis que de la mano de Freud se llama histérica por una taza fuera de lugar. Maru, el ejemplo para todas nosotras de que ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida y que incluso con 8 hijos se puede ser hermosa, delgada, esbelta, regia, espléndida, saludable, sin arrugas, sin maquillaje, sin cirugía plástica y desarrollar una vertiginosa carrera económica, especialmente si nos dedicamos a alguna actividad tradicional como cocinar tortas sin perder la compostura y la simpatía. Bien. Acá voy a hacer un parate sobre el adjetivo espléndida que estamos, no por defender a la señora, pero la señora te podría haber dicho, negra de mierda, ¿qué te metés vos en los asuntos que no son tuyos? Te dijo espléndida. Claro, eso es un cambio social. Aunque sea el peor, aunque sea el que vos no esperabas, te podría haber dicho, porque en general te lo dicen. Claro. No te metás. El no te metás era frase en la Argentina. No te metás en lo que no es tu vida. Ese es el motivo por el cual el no te metas, nadie hace nada. Bueno, la señora ya te identificó como una espléndida. ¿Entendés? Es un pequeño cambio. ¿No sirve? No sirve. Estoy completamente de acuerdo con vos. Yo no me tendría un minuto en mi corta vida, lo que me queda de poco tiempo de vida, a discutir por qué no se metió. ¿Te metiste vos? Qué bien, la verdad que sí que sos una espléndida. Maru no. La verdad que sí, la señora tiene razón. Sí, debería haber hecho mucho más. Sí. Igual está bien, no nos ocupemos más de eso, señor. Maru, el modelo de familia feliz a seguir por todas nosotras, su sonrisa contagiosa parece decirnos querer es poder, no hay por qué resignar nada. Maru, la promesa más acabada del heterocapitalismo al cual toda mujer hetero o no hoy aspira a llegar. Pero a Maru también se le mueren los hijos, o casualidad, cuando los cuida la abuelita. Y ser madre es algo tan hermoso que muchas mujeres pobres se perforan el útero con agujas de tejer con tal de no volver a parir ni una vez más. Leer el mito desde su narración trascendental que nos remite a un presente político y a los griegos en el mismo gesto, como los griegos hacen con su literatura. La historia que narra el mito desemboca en el presente, el de los griegos y el nuestro. Sin embargo, nuestro tiempo es obcecado y visita el mito antiguo con la indignación del presente, donde el filocidio es la peor de las afrentas al orden heteronatural, porque nada es más sagrado que el amor maternal que sustenta la dieta reproductora del heterocapitalismo, nada es más sagrado que la vida que se sostiene fundamentalmente sobre las madres que la dan. Si se logra retornar al mito sin las categorías del presente, que no es lo mismo que decir sin las armas que hoy conocemos, el mito todavía nos habla. Pero lo que dice es un llamamiento, está dirigido a quienes aún pueden oír. Medea habla claro desde Eurípides hasta hoy y nos advierte sobre el empoderamiento o la toma del poder dentro de las lógicas que se vienen a combatir, que es el ejemplo con el que empecé. Hay que entablar estrategias. Si vos peleás dentro de esas lógicas, en la mayoría de los casos
Incluso, aunque seas Ronda Rousey y te puedas enfrentar a 5 personas al mismo tiempo, vas a perder. Y ahora vuelvo. Especialmente sobre el amor por un varón o por quien sea como único sostén de la vida de un cuerpo biopolíticamente asignado a la violencia de género llamada mujer.